Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Bueno, como podéis ver ya estoy instalada en mi casa campo, ha costado un poco, pero por fin estoy aquí. Y bueno, el tema del vídeo de hoy es un poco críptico, el título por lo menos, que es como el tarot como espejo o como huida, ¿no? El tarot como espejo o como proyección. Es un vídeo que no va a ser ningún tutorial ni voy a, digamos... Bueno, sí, al final voy a presentar una posible tirada, pero es más para que hagamos una reflexión en torno a este tema y no tanto como para aprender tarot. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué? Estoy un poco obsesionada con esta cosa de que, sí, por un lado estaría muy bien que el tarot sea una práctica que se incluye, en cierto modo, en el día a día de las personas y deja de tener todo este carácter como elitista, ¿no? Y este carácter como de que solo los iluminados y los entendidos pueden pasar la prueba de fuego y tener acceso al conocimiento de las cartas, ¿no? Esto me gustaría que se superara, pero por otro lado, últimamente estoy viendo en las redes que el uso del tarot y bueno, de oráculos, de las mancias varias y también de otro tipo de actividades con cierto carácter introspectivo o incluso espiritual o místico, se están transformando un poco como en una actividad de consumo, como una actividad mainstream. Y ojo, esto no quiere decir que tenga que ser necesariamente una actividad como plana, ¿no? Pero veo como un exceso de voluntad en la estética del asunto, en que todas estas barajas se rodeen como de ambientes como muy luminosos y ligeros, ¿no? Llenos de minerales y de incienso. Y en general me da la sensación de que parece como que utilizar las cartas está más relacionado con pasar un buen rato que con realmente hacer un trabajo personal. Y esto es donde yo veo la contradicción. Antes decía que eso no significa necesariamente que tenga que ser una actividad que no sea estéticamente placentera. Lo que quiero decir con esto es que me gustaría que no fuera una actividad superficial. Es decir, una actividad que alguien hace un poco para sentirse mejor, como podría hacer salir a correr o tomarse un batido de vitaminas o dormir 8 horas, ¿no? El tarot y otras prácticas introspectivas tienen esa parte de conexión con algo más grande que nosotros y por tanto una parte sí que nos debe hacer tener una sensación de expansión, pero no una sensación de frivolidad, de superficialidad o incluso de evasión de nosotros mismos. He vuelto a releer un libro que me gusta bastante, que es este libro de aquí. No es un libro de tarot, es un libro de historia. Ya sabéis que yo estudié Historia del Arte, la licenciatura, cuando había 5 años de carrera, y luego estudié un máster de restauración y bueno, me encanta la historia, ¿vale? Entonces este libro de David Hernández de la Fuente, se llama Oráculos griegos, hace un repaso bastante interesante sobre la práctica oracular en las civilizaciones occidentales primigenias, específicamente en la cultura griega, y cómo esa práctica oracular, ese contacto con lo místico, ha permeado a través de otras culturas, como puede ser la introducción del catolicismo, hasta nuestros días, ¿no? Entonces hace una descripción de cómo conectaban los griegos con lo místico, con el mundo de los dioses, con lo divino, y cómo algunas de esas cosas obviamente ya no forman parte de nuestra realidad, pero hay otras que sí, ¿no? Los griegos utilizaban muchísimo la práctica adivinatoria, utilizaban las mancias, pero también utilizaban las consultas a los oráculos. El oráculo más importante era el oráculo de Delfos. Delfos es una ciudad que está en el interior de Grecia, a unos varios kilómetros, no llega a 100 kilómetros creo, si no me equivoco, de Atenas, pero está hacia el interior en un valle escarpado, y tuvo una grandísima actividad mística durante más de 1000 años. El momento, digamos, dorado del uso de este lugar sagrado, fue desde el siglo VIII hasta el siglo IV a.C. El oráculo de Delfos era un conjunto de templos donde la principal deidad, es decir, el dios más importante al que se le llevaban ofrendas y al que se le hacían preguntas, era el dios Apolo. También había cultos a Dionisio, allí y en otros lugares, y a otros dioses menores. Pero el templo principal, el templo más grande de todo el conjunto, estaba dedicado al dios Apolo.
Allí los fieles acudían con una pregunta que le hacían a una pitia. Una pitia era como una especie de sacerdotisa que hacía de vínculo entre el mensaje del dios y el mortal que iba a consultarle, ¿no? Esa pitia estaba en un estado alterado de conciencia, normalmente estaban rodeadas por inciensos y mascaban laurel y demás, y ellas daban respuestas a los fieles sobre la pregunta que les hacían. El fiel tenía que escoger muy bien la pregunta, obviamente. Dentro del templo no podía acceder nadie, solo estaba la pitia y en el interior había una escultura del dios que solo los sacerdotes y las sacerdotisas, estas pitias, tenían acceso. El resto de mortales tenían solo acceso a la zona perimetral. Lo interesante es que cuenta la leyenda que en la parte superior del templo, en letras doradas, estaba escrita la frase «Conócete a ti mismo». Es decir, que toda práctica oracular, toda consulta a algo místico o al misterio tenía que tener como premisa principal nunca perder de cuenta esta máxima, conócete a ti mismo. Cuenta David Hernández de la Fuente en la página 143 que esta frase, el conócete a ti mismo, que es una de las frases más famosas del oráculo de Delfos, podía venir posiblemente de una respuesta que había recibido Quilón de Esparta a la pregunta ¿qué es lo mejor para el hombre? Entendiéndose hombre como hombre, mujer, raza humana. También hay otra leyenda que cuenta que es el resultado o la respuesta a una consulta del rey de Lidia. Cuenta Jenofonte que cuando Creso le preguntó al oráculo ¿cómo pasar el resto de mi vida feliz?, la respuesta del dios fue «Pasarás tu vida feliz, Creso, si te conoces a ti mismo». Una pregunta oracular siempre debería de tener en cuenta la práctica del tarot como espejo. Es decir, nosotros preguntamos no solo para saber información externa, sino para conocernos mejor, para saber quiénes somos dentro de toda esta representación, de este escenario que nos rodea y del que formamos parte, que es la vida, ¿no? Dicho de otra manera, y una cosa que yo he repetido muchísimas veces, no hay que buscar excesivamente y de forma obsesiva fuera de nosotros las respuestas, porque nosotros en el fondo somos el oráculo. En este sentido, cuando nosotros disponemos las cartas sobre la mesa utilizando el tarot obviamente es un conjunto iconográfico y arquetípico que nos da un marco de representación. En ese sentido, si a nosotros nos aparece, por ejemplo, la carta del as de oros, tenemos que interpretar el as de oros, no podemos interpretar cualquier cosa que aparezca ahí según nos venga así a la cabeza, ¿no? Hay un marco interpretativo que nos muestra los límites de los cuales no podemos salir. Sin embargo, esto no significa que todos veamos las cartas igual, porque el tarot es un espejo de nosotros mismos. Lo que nosotros veamos sobre la mesa, sí, son esos arquetipos, es esa información, pero cómo lo veamos, cómo la entrelacemos entre sí, cómo hagamos la conexión de esas cartas con nuestra pregunta, es algo que va a estar muy relacionado con cómo nosotros percibimos la realidad. Y cada uno la percibimos de forma distinta porque cada uno somos una unidad independiente. Entonces, cuando nosotros decimos que los oráculos y el tarot, por ejemplo, son prácticas que nos llevan a, digamos, a vernos a nosotros mismos a través de ellas, significa que nosotros vamos a ordenar cada uno de nosotros esa información de una forma particular. ¿De acuerdo? Entonces, las cartas, digamos que van a hablar de nosotros, va a haber una parte de la respuesta que va a hablar de nosotros. Otra cosa es luego las sincronías o los misterios, ¿no? Aquello que no podemos explicar, aquella parte de incertidumbre que nunca podremos conocer. Pero sí que hay una parte que sí que nos va a hablar de nosotros, ¿no? El otro día oí a una persona muy interesante en YouTube decir que para él cualquier persona que realiza un acto terapéutico o un acto creativo, lo que hace es ordenar.
hablaba de que un terapeuta no interviene, un buen terapeuta no interviene más allá de observar una realidad y ordenar esa realidad para que la persona luego pueda tener una visión muchísimo más organizada de lo que le sucede, ya que está dentro, ¿no?, de la problemática. En ese sentido, cualquier actividad mínimamente creativa también podría interpretarse así, ¿no? Un artista tiene, por ejemplo, un pintor, un conjunto de colores, pero él a través de la técnica los ordena y te muestra un cuadro, ¿no? Un compositor perdón, puede tener un conjunto de notas o de sonidos al azar, pero es el orden el que hace que surja una melodía, ¿no? Y en este sentido, un estilo podría ser el observar la repetición de ciertos órdenes a la hora de llevar la acción de, digamos, colocarlos cada uno en su sitio, ¿no? Entonces, un tarotista que tiene determinado estilo también se podría ver que es que ordena la información de determinada manera, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta consulta, para saber, debemos utilizar ese orden interno de información, y eso debe de ser una estructura que nos ayude a ir más allá de nuestras proyecciones puramente mentales, ¿no? Ese espejo nos sirve para obtener un punto de vista más refrescante o distinto, o para observar un punto ciego a través de los arquetipos que en nuestro soliloquio mental no conseguimos ver. Pero al mismo tiempo nos tiene que servir como para poder observarnos, ¿no? Estoy hablando en el caso de echar las cartas para nosotros mismos, pero cuando nosotros somos tarotistas para los demás, también debemos ser observadores de la estructura de esa persona y cómo se ordena la información sobre la mesa para esa persona. En contraposición estaría, por tanto, las consultas como evasión. ¿Y esto qué quiere decir? Las consultas que no nos llevan a nosotros mismos, que no nos llevan a sacar información, detalles o a entendernos dentro de nuestro paradigma vital, ¿no? Y que serían, por tanto, un ejercicio de entretenimiento, un ejercicio donde sí, buscar una conexión o pasar un buen rato, pero de forma superficial. Es decir, de sentirnos bien por un rato, pero que al final no ha habido ningún momento eureka en esa práctica, o que no nos ha enseñado algo que nos haya hecho pensar, o que nos haya hecho salir fuera de la caja, ¿no? Creo que hay tres características principales que hacen que la consulta como evasión se pueda perfilar de forma concreta, ¿no? Cuando nosotros consultamos para evadirnos o para evitar el problema principal, una de las cosas que solemos hacer es buscar fuera de nosotros, ¿no? Buscar el porqué fuera de nosotros. Entonces, ¿cómo planteamos la pregunta? Siempre es buscando que se nos expliquen las causas exteriores, ¿no? Fuera de nosotros. Es decir, ¿por qué esta persona ha hecho esto? ¿O por qué en el trabajo siempre me hacen esto? ¿O por qué, yo qué sé, ¿sabes? Es como, ¿por qué algo de fuera me pone a mí en esta situación, en esta tesitura, en este lugar, ¿no? Cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, yo ya lo he dicho muchas veces, nosotros dejamos de tener el poder sobre lo que estamos consultando y cedemos el poder a lo externo. Esto puede resultar muy cómodo para las personas que les guste sentirse víctimas de su vida, donde no tienen ninguna responsabilidad y todo les sucede, ¿no? Entonces es como, no soy yo, son mis circunstancias que me hacen estar aquí, ¿no? Y entonces yo te pregunto al oráculo, pregunto al tarot para saber por qué se me repiten a mí estas circunstancias, oh pobre de mí, ¿no? Y en ese sentido, normalmente lo que pasa es que obtenemos, al hacer preguntas de este tipo, respuestas que acaban reforzando nuestra postura, obviamente, porque nosotros lo estamos viendo con las gafas de todo sucede fuera de mí y todo lo malo me sucede por circunstancias ajenas a mi responsabilidad. Otra característica que veo en las consultas sobre el de tarot como evasión es lo que decía, ¿no? Que todo es agradable y bonito, encontramos una parte que refuerza nuestras, digamos, partes más indulgentes y todo tiene como un aire estético, ¿no? Que es lo que comentaba antes, que la interpretación siempre acaba siendo algo un poco como casi hedonista, ¿no?
Y ojo, yo no quiero decir que las consultas de tarot tengan que ser feas o tenga que ser un proceso doloroso, que siempre tenga que ser un proceso catártico donde pasamos un mal rato para luego iluminarnos y demás. No, puede ser un momento íntimo, agradable, de conexión, de comprensión, pero el mensaje que te trae nunca es un mensaje como de aforismo, nunca es un mensaje genérico como la vida es así o ten paciencia o ¿sabes? Como quiérete más. No, normalmente buscamos algo un poco más profundo, algo que nos lleve al nudo gordiano del por qué estamos preguntando, ¿no? Entonces, en este sentido, yo desconfiaría de lo absoluto, de las respuestas absolutas, de esto es así, de lo rotundo, de lo que es como una respuesta cerrada en una esfera y ya está, ¿no? Este tipo de preguntas también intentan evadir la incertidumbre. También he hablado de esto en el canal, nosotros siempre lidiamos con una parte de incertidumbre que es inherente a estar vivos y este tipo de preguntas buscan como una respuesta muy genérica, muy esférica, muy cerrada, que nos dicen, bueno, pues esto es así, ¿no? Y sigues con tu vida, ¿no? Y ya das carpetazo al asunto. No. Hay una parte, y esto viene con el tercer rasgo que considero que caracteriza una pregunta por evasión, y enlaza con él, y es la obsesión por los detalles. Hay veces que nosotros vamos al tarot para preguntar una cosa muy específica, algo muy muy concreto. La llamada perdida del número desconocido del otro día, ¿es mi ex o no es mi ex? ¿No? Es como algo, por ejemplo, ¿no? Es como una pregunta muy específica que queremos obtener una respuesta muy concreta, ¿no? Es que claro, no existe lo concreto en una pregunta oracular, no existe lo específico, lo excesivamente perfilado. Es decir, si por un lado hablábamos de que tampoco existen las respuestas agradables y genéricas y sigue con tu vida, necesitamos un poco más de especificidad, tampoco existe la respuesta absoluta a algo muy concreto en el oráculo. Y aquí quiero citar a Heráclito, que dice, respecto al oráculo de Delfos, que estoy utilizándolo como ejemplo principal, él decía que el dios cuyo oráculo está en Delfos no dice ni oculta, no dice ni oculta, sino da señales. ¿Qué significa esto? No te da una respuesta absoluta, no te dice esto es así o es así, tienes que hacer esto o aquello, si era tu ex o no era tu ex. Te da señales y en este sentido tú tienes que saber preguntar para saber ver esas señales en la respuesta, ¿no? Por tanto, lo importante, más allá de estas preguntas como evasión, si nosotros queremos realmente conectar con nosotros mismos a través de estas prácticas, es buscar la pregunta que realmente sea útil para nosotros, es decir, hacer una buena pregunta al oráculo. Una parte muy importante de la práctica del oráculo de Delfos y de otras prácticas oraculares en Grecia era cómo le formulaban ellos la pregunta al dios, cómo le hacían la pregunta para obtener la respuesta. Eso era casi tan importante como la respuesta, pues como el oráculo no dice ni oculta, sino que da señales, conforme tú configuraras tu pregunta, obtendrías la respuesta, obtendrías las señales que te van a llevar a hacer las cosas bien o a hacer las cosas mal, ¿no? En este sentido, ¿cómo hacer nosotros en el tarot una consulta útil, una pregunta que realmente sea útil? Para ello hay que tener una visión de espejo. Yo siempre lo digo, ¿no? Colocarnos en el centro, pero ir realmente al quid de la cuestión, ser autocríticos y ir al nudo gordiano del asunto, especialmente si es una pregunta importante. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿La llamada perdida de un número desconocido era mi ex o no era mi ex? La cuestión aquí es, ¿qué te pasa a ti con tu ex? ¿Por qué necesitas tanta, no? ¿Por qué estoy yo tan obsesionado con saber? ¿Por qué necesito verme tanto a través de los demás? Ese sería un poco el nudo gordiano del asunto. Aquí es donde nosotros vamos a ver realmente
si vamos a obtener información como espejo que nos diga qué es lo que realmente está pasando ahí. Porque si no, siempre nos vamos a ir a dinámicas relacionales externas a nosotros. Siempre vamos a ir a buscar respuestas fuera de nosotros. Y por tanto siempre vamos a obtener o preguntas o respuestas muy complacientes o siempre imparciales que no van a ser realmente útiles para poder comprender más cuál es nuestra naturaleza dentro de la cuestión que nos atañe, y es la vida y estar vivos, ¿no? Bueno, creo que esto es todo. Os voy a poner una tirada que os invita, si vosotros estudiáis el tarot, a haceros una pregunta a vosotros mismos a través del tarot para ver cómo estáis en vuestra relación oracular, cómo es que estáis funcionando, cuál es la sinergia, si estáis haciendo las preguntas desde el lugar adecuado o si esto se trata de un té con pastas, ¿no? Y de un jijijaja para obtener respuestas genéricas o sentirme mejor, ¿no? Quizá alguno de vosotros o de vosotras piensa que estoy siendo como muy rotunda con esto, como muy pesada, ¿no? Pero es que realmente creo que si nosotros queremos que este tipo de prácticas formen parte de nuestra vida y realmente sean útiles, tenemos que colocarnos en un lugar de compromiso y en un lugar de seriedad, donde hacemos las preguntas realmente con, digamos, la predisposición adecuada. Porque si no, nos vamos a convertir en una cuenta de TikTok o de Instagram que pone una velita y saca 3 cristales y te habla de las maravillas del mundo de lo místico. Los despertares espirituales, los despertares de conciencia, los despertares a la información nunca son agradables. Hay una parte desagradable. Hay una parte que siempre nos conecta con algo con lo que no estamos preparados o que estamos evitando. Y parte de las respuestas del tarot tienen que ver con esa sensación, ¿de acuerdo? Tienen que ver con esa sensación. Había un vídeo que vi hace poco, que creo que compartí también por Instagram, que había una entrevistadora haciendo una pregunta a una mujer, que supongo que sería algún tipo de terapeuta, no sé quién era, y le preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre la imaginación y la intuición? Y esta mujer respondía, la intuición te hace sentir incómodo, la imaginación nunca. La imaginación siempre es bonita, siempre te lleva a lugares placenteros, siempre te lleva a imaginar que la realidad puede ser mejor. La intuición muchas veces nos apunta hacia lugares que sí, posiblemente haya muchísimo potencial de desarrollo en él, si seguimos esa intuición, esa corazonada, pero no necesariamente son cómodos, no necesariamente son complacientes con nosotros mismos. Muchas veces son un desafío, muchas veces son un reto, ¿no? Pero si nosotros, digamos, apostamos por ello, normalmente vamos a pasar una serie de pruebas, pero vamos a ver cómo nuestra realidad se expande, cómo nosotros nos expandimos dentro de ellas. Entonces yo creo que todas las preguntas que debemos hacerle al tarot debemos hacerlas desde esa posición, desde una posición intuitiva y no imaginativa, desde una posición donde nos comprometemos para lidiar con esa incertidumbre y ese malestar, pero para que todo sea mejor, más expansivo, tanto para nosotros mismos como para los demás. Y esto lo digo tanto como si echamos las cartas para nosotros mismos, como si lo echamos para nosotros. Aquí tenemos la tirada que os comentaba, perdonad que se me va un poco el ángulo porque no tengo trípode todavía para poder hacerlo. Bueno, aquí tenemos la conformación general, entonces esta primera carta de aquí sería yo como tarotista. Esta segunda carta sería la relación que tiene el tarot conmigo. Mis puntos fuertes, aquello que puedo aplicar para mejorar mi lectura. Mis puntos débiles, aquello que me frena, aquello que me impide conectar con mi intuición. Siguiente paso y consejo. Esta tirada realmente está hecha para un poco enfocarnos en cómo nosotros utilizamos el tarot, en cómo tenemos una relación con él y si lo hacemos desde un lugar como de huida, como comentaba, o de conexión y de comprensión, ¿no? Para ver cómo voy construyendo mi relación con las cartas y en qué lugar estoy y si lo estoy haciendo desde el lugar que quiero o no. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado la tirada y espero vuestros comentarios. Ya me diréis si os ha servido, si os ha iluminado, si os ha traído información que no sabíais. Un beso muy grande y hasta la próxima.